Bienvenidos a La Luz del Papa, un espacio para escuchar, meditar y profundizar en las palabras y gestos del Santo Padre. Aquí buscamos caminar con fe, esperanza y discernimiento, guiados por la voz del Papa León XIV. En este momento está ocurriendo algo en el Vaticano que va a cambiar todo lo que crees saber sobre la Iglesia Católica. Y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está ocurriendo. Hace 3 meses, el Papa León XIV hizo algo que sorprendió incluso a los más veteranos conocedores del Vaticano. No dio ningún discurso al respecto. No convocó ninguna rueda de prensa. Simplemente lo hizo. Y cuando se supo, causó conmoción en todo el mundo católico. Pero aquí está la cuestión. Esa ni siquiera fue su decisión más controvertida. Mira, lo entiendo. Cuando oyes noticias del Vaticano, probablemente piensas que van a ser aburridas, ¿verdad? Ancianos con túnicas elegantes tomando decisiones que no afectan a la gente real. Pero, ¿y si te dijera que este Papa, el Papa León XIV, está revolucionando silenciosamente toda la Iglesia Católica? Y lo está haciendo de una manera tan sutil y tan inesperada que la mayoría de la gente no se da cuenta. Esta no es la típica historia religiosa. Se trata de un hombre que utiliza el silencio como arma, la humildad como estrategia y la misericordia como revolución. Al final de este vídeo, comprenderás por qué lo que está haciendo es importante, tanto si eres católico, cristiano o simplemente alguien que siente curiosidad por saber cómo se producen los cambios reales en el mundo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La mayoría de los católicos ni siquiera se dieron cuenta al principio. No hubo titulares que anunciaran cambios revolucionarios, ni anuncios dramáticos del Vaticano con multitudes vitoreando en la plaza de San Pedro. Pero si prestabas atención, y me refiero a prestar mucha atención, habrías visto las señales, las pequeñas cosas, los cambios sutiles que no tenían sentido a menos que supieras qué buscar. Comenzó a los 19 días de su papado. 19 días. La mayoría de los nuevos papas pasan su primer mes simplemente averiguando dónde están los baños en el Vaticano. Pero Leo ya estaba cambiando todo. Los primeros rumores vinieron de dentro de los muros del Vaticano, cardenales susurrando en los rincones, obispos intercambiando miradas preocupadas porque el nuevo papa había emitido una directiva que nadie vio venir. Y cuando te diga qué era, pensarás que me lo estoy inventando. Todos los obispos del mundo, todos y cada uno de ellos, tenían que caminar descalzos en una procesión pública al menos una vez al año. No en una catedral elegante, ni sobre suelos de mármol pulido. Afuera, sobre hormigón, sobre asfalto, en las mismas calles por las que camina la gente común todos los días. Ahora, quizá estés pensando, vale, eso es raro, pero es solo simbólico, no. Te equivocas. No se trataba de simbolismo. Era algo personal. Se trataba de un recuerdo que marcó tan profundamente el alma de este Papa que ahora se asegura de que todos los líderes religiosos del mundo experimenten lo mismo. Verán, antes de ser el Papa León XIV, era simplemente Robert Post, de Chicago. Nacido en 1955 en el seno de una familia normal en un barrio normal. Sin conexiones con el Vaticano, sin una educación religiosa sofisticada, solo un niño que se fijaba en cosas que otras personas ignoraban. Como el vagabundo que dormía bajo las escaleras de la iglesia durante el brutal invierno de Chicago. O la madre que encendía velas sola todos los días por un hijo que había perdido. O el niño que se sentaba en silencio durante la misa porque nadie se había molestado en preguntarle si entendía lo que estaba pasando. Esos momentos, esos pequeños y silenciosos momentos que la mayoría de la gente olvidaría, lo moldearon. Se convirtieron en parte de su ADN. Y ahora, décadas más tarde, toda la Iglesia Católica está sintiendo el impacto de cada uno de ellos. Después de convertirse en sacerdote, Robert podría haber tomado el camino seguro, podría haberse quedado en Chicago, haber ascendido en la jerarquía de la Iglesia,
tal vez convertirse en obispo en alguna cómoda ciudad estadounidense. Pero eso no fue lo que sucedió. En cambio, sintió esta atracción, esta necesidad de ir donde nadie más quería ir. Esa atracción lo llevó a Perú, a aldeas remotas que estaban tan lejos del mapa que la mayoría de los funcionarios de la iglesia ni siquiera habían oído hablar de ellas. Lugares donde las carreteras eran más bien sugerencias y la pobreza era tan profunda que te dejaba sin aliento. Y fue allí, en esas montañas y selvas, donde Robert se convirtió en algo más que un simple sacerdote. Se convirtió en un hermano. Dormía donde dormían los aldeanos. Comía lo que ellos comían. Y lo más importante, caminaba donde ellos caminaban. Incluso cuando eso significaba quitarse los zapatos y caminar descalzo por colinas escarpadas solo para llegar hasta un niño enfermo. Ahora es cuando entra en juego ese recuerdo de la infancia que mencioné antes. Imagínate esto. Es un día abrasador en Perú. Un niño entra corriendo en la casa de la misión donde se aloja el padre Robert. El niño está aterrado, sin aliento. Su hermana está enferma, tal vez muriéndose, y necesitan ayuda. El sacerdote local también está enfermo. No viene nadie más. Solo están Robert y este niño desesperado. Y la cuestión es que el niño no lleva zapatos. Tampoco los lleva su hermana. Ni la mayoría de la gente del pueblo. No pueden permitírselos. Entonces, Robert mira a este niño, mira sus propias sandalias y toma una decisión que resonará en el Vaticano décadas más tarde. Se quita los zapatos, se remanga la túnica y camina descalzo detrás de este niño por caminos cubiertos de guijarros, espinas y polvo. Hace tanto calor que es como caminar sobre brasas. Cuando llegan hasta la niña enferma, los pies de Robert están sangrando. Tiene calambres en las piernas. Está agotado. Pero cuando llega, ocurre algo mágico. Los aldeanos no se arrodillan ante él como si fuera una importante figura religiosa. Una mujer simplemente le toma la mano y le dice: "Ahora creemos en ti. Has venido como nosotros". Ese momento lo cambió todo para él. Se dio cuenta de que toda su elegante educación teológica no significaba nada si la gente no podía ver que él estaba con ellos, no por encima de ellos. El liderazgo no se trata de elevación. Se trata de identificación. Avancemos rápidamente hasta hoy. El Papa León XIV recordó ese momento y decidió que todos los obispos del mundo debían tener su propia versión. Por eso, la orden de ir descalzo no solo era excéntrica, sino explosiva, porque desafiaba algo fundamental sobre el funcionamiento de la Iglesia. Pero lo de ir descalzo era solo el principio. Lo que hizo el Papa León a continuación fue tan inédito que incluso yo tuve que leerlo 2 veces para creerlo. Conoce los jardines del Vaticano, ¿verdad? Esos jardines inmaculados y perfectamente cuidados detrás de muros centenarios que solo las personas más importantes del mundo pueden ver. Jardines donde los papas caminan y rezan, donde los diplomáticos mantienen conversaciones secretas, donde todo es hermoso e intocable y completamente prohibido para la gente común. Pues bien, el Papa León los abrió, pero no a los turistas, ni a los VIP, sino a las personas sin hogar. Cada noche, un pequeño grupo de personas que duermen bajo los puentes, en los callejones, personas que la mayoría de la sociedad finge que no existen, son llevadas a estos jardines sagrados. Reciben comida caliente, mantas limpias y algo aún más precioso, dignidad. No se permiten cámaras. No hay voluntarios haciéndose selfies para Instagram. No hay comunicados de prensa sobre lo caritativa que es la Iglesia. Solo misericordia silenciosa bajo las estrellas en lo que podría ser el inmueble más exclusivo del mundo. Cuando algunos funcionarios del Vaticano se quejaron de que esto podría dañar la imagen de los jardines, la respuesta del Papa León fue perfecta. Dijo: "La única imagen que me importa es la de Cristo,
y él no tenía dónde recostar la cabeza. Piénsalo por un momento. Durante siglos, la Iglesia ha hablado de servir a los pobres. Pero, ¿cuántas veces ha invitado realmente a los pobres a sus espacios más sagrados? ¿Cuántas veces los ha tratado no como casos de caridad, sino como familia? No se trataba solo de un gesto bonito. Era toda una declaración. La Iglesia no es un museo para santos. Es un hospital para pecadores. Y los hospitales no rechazan a las personas por estar demasiado sucias, destrozadas o ser demasiado incómodas. Ahora bien, si han prestado atención a las apariciones públicas del Papa León, probablemente habrán notado algo más diferente, algo sutil pero poderoso. Fíjense en lo que lleva puesto. Atrás quedaron las elaboradas túnicas adornadas con hilos de oro. Atrás quedaron las vestimentas ornamentadas que parecen propias de una corte real. En su lugar, se ve una sencilla casulla blanca, pequeñas cruces y mitras sencillas cuando tiene que llevarlas. Para algunas personas, podría parecer que simplemente está recortando el presupuesto de la Iglesia para la moda, pero en realidad este es uno de los mensajes más contundentes que ha enviado jamás. Porque Leo no solo se viste de forma diferente. Está redefiniendo el aspecto de la autoridad. En un mundo en el que los líderes religiosos a menudo parecen más directores generales que pastores, el Papa Leo plantea una pregunta radical. ¿Y si la gente no necesita que parezcamos impresionantes? ¿Y si necesitan que parezcamos accesibles? Se le ha citado diciendo en privado, la gente está hambrienta de verdad, no de tela. Y esa frase está remodelando la forma en que los católicos de todo el mundo ven a los líderes de su iglesia. Durante una importante festividad, apareció vestido solo con una túnica blanca básica y una estola sencilla. Cuando alguien le preguntó por qué había elegido tanta sencillez para un evento tan importante, su respuesta fue perfecta. No necesito oro para transmitir gracia. Esta humildad visual se está extendiendo. Algunos cardenales y obispos están siguiendo su ejemplo, eligiendo vestimentas más sencillas y joyas más simples. Otros se resisten, preocupados de que demasiada sencillez pueda hacer que la Iglesia parezca menos majestuosa. Pero el cambio ha comenzado. Y no está ocurriendo por las normas. Está ocurriendo por el ejemplo. Pero el Papa León no se detuvo en los cambios visuales. También está revolucionando silenciosamente algo aún más fundamental. El lenguaje del culto en sí mismo. Empezó con algo pequeño, muy pequeño. Una oración que antes decía, hermanos, ahora dice, hermanos y hermanas. Las lecturas de las Escrituras que antes decían, la humanidad, ahora dicen, el género humano. Pequeños cambios que la mayoría de la gente ni siquiera notó al principio. Pero el efecto dominó ha sido enorme, porque el lenguaje no es solo una cuestión de precisión. Es una cuestión de presencia. Si te sientas en la iglesia toda tu vida y nunca te dirigen la palabra directamente, ¿cuánto tiempo tardarás en empezar a preguntarte si realmente debes estar allí? Esto viene de otro de esos momentos decisivos en Perú. Había una anciana, casi ciega, que asistía a todas las misas, pero nunca hablaba durante el servicio. Un domingo, el padre Robert leyó una oración de forma diferente a como lo había hecho nunca antes. En lugar de utilizar el lenguaje formal tradicional, se dirigió a la congregación como familia de Dios, hermanos y hermanas, hijos de todas las lenguas y tribus. Después de la misa, esa mujer se levantó, le tomó de la mano y le susurró, «Hoy he oído mi nombre». No se refería a su nombre literal, por supuesto. Se refería a que se sentía vista, incluida, como si perteneciera a ese lugar. Por primera vez en su vida, el lenguaje de la iglesia le pareció un cálido abrazo en lugar de un muro frío. Ese momento nunca lo abandonó. Y ahora, como papa, se asegura de que los demás sientan lo mismo. Aquí es donde la visión del Papa León se vuelve aún más interesante.
No solo está cambiando la forma en que la Iglesia habla y se presenta, está cambiando la forma en que trata al planeta. La iniciativa verde del Vaticano puede parecer una típica campaña de relaciones públicas medioambiental, pero en realidad es mucho más profunda que eso. Para 2030, el Papa León quiere que el Vaticano sea completamente neutro en carbono. Paneles solares en edificios históricos, sistemas de compostaje para los residuos alimentarios, vehículos eléctricos en lugar de los de gasolina, árboles autóctonos plantados por todo el recinto. Pero no se trata de subirse al carro de la moda medioambiental. Esto se remonta a esa misma sensibilidad hacia el sufrimiento que le moldeó como joven sacerdote. En 1992, visitó un pueblo de Perú en el que ya había estado antes. Pero esta vez, algo iba mal. Los árboles habían desaparecido, talados y quemados. El aire estaba cargado de humo. Los niños tosían a la orilla del río. Una niña, de unos 10 años, se tapaba la boca con un trozo de tela y decía, «Ya no podemos rezar bajo los árboles. Han desaparecido todos». Esa imagen lo persiguió porque se dio cuenta de que no se puede predicar el cuidado del alma mientras se ignora el hogar que la alberga. La destrucción del medio ambiente no es solo una cuestión política. Es una cuestión espiritual. La tierra es un regalo de Dios y tenemos la responsabilidad de protegerla. Pero quizás lo más revolucionario que está haciendo el Papa León es algo que va en contra de siglos de tradición vaticana, tradición del Vaticano. Está cediendo poder. Durante cientos de años, el Vaticano ha funcionado como un imperio espiritual. Todas las decisiones, por pequeñas que fueran, tenían que ser aprobadas por Roma. Las iglesias locales tenían que esperar instrucciones antes de poder adaptar su culto a sus comunidades y culturas. El Papa León observó ese sistema y reescribió silenciosamente las reglas. Ahora los obispos locales tienen nueva autoridad para tomar sus propias decisiones sobre la liturgia, las prácticas pastorales y las adaptaciones culturales. Las iglesias locales pueden volver a hablar su propio lenguaje espiritual sin esperar el permiso de miles de kilómetros de distancia. Aún más impactante es que ha creado consejos juveniles globales, dando a adolescentes y jóvenes adultos influencia directa en la toma de decisiones del Vaticano. No se trata de puestos simbólicos para sesiones fotográficas, sino de poder real para moldear el futuro de la Iglesia. Cuando los cardenales escépticos se preocuparon de que los jóvenes pudieran pedir demasiados cambios demasiado rápido, el Papa León les recordó, cuando los jóvenes hablan con fuego, es porque el Espíritu aún arde en ellos. Nuestra tarea no es apagarlo, sino cuidarlo como una llama. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Qué está tratando de hacer realmente el Papa León XIV? Esto es lo que pienso. No está tratando de destruir la Iglesia Católica ni de abandonar sus tradiciones. Está tratando de salvarla. Está tratando de recordar al mundo y a la propia Iglesia que el cristianismo nunca tuvo que ver con el poder, el prestigio o el rendimiento. Tenía que ver con el amor, la misericordia, caminar con las personas, no gobernarlas. Cada cambio que está haciendo, desde los obispos descalzos hasta los sin techo en los jardines y las túnicas sencillas, transmite el mismo mensaje. No estamos por encima de vosotros, estamos con vosotros. Y quizá eso es exactamente lo que el mundo necesita ahora mismo. No más líderes religiosos que parecen reyes, sino más que parecen sirvientes. No más instituciones que se protegen a sí mismas, sino más que protegen a los vulnerables. No más voces que gritan desde los balcones, sino más personas dispuestas a arrodillarse en el polvo y susurrar, te veo. Tú importas. Tú perteneces. Tanto si eres católico, cristiano o simplemente alguien que observa desde fuera, la revolución silenciosa del Papa León tiene algo que enseñarnos a todos sobre cómo es el verdadero liderazgo. No se trata de ser la voz más fuerte de la sala. A veces se trata de ser quien escucha.
A veces se trata de quitarse los zapatos. A veces se trata de abrir las puertas. Y a veces se trata de recordar que lo más poderoso que se le puede decir a alguien no es, sígueme, sino, vuelve a casa. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.